Buenas noches, ¿cómo están? Hoy es lunes, es 25 de mayo, completamente en vivo aquí por TN23. Este es su programa de análisis a la medida. Y ahora paso a saludar a mi compañera Sandy Monroy. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Hola, Julio, muy buenas noches. Es un gusto compartir contigo e iniciar así la semana informándoles a ustedes. Vamos a iniciar con este tema de análisis. Ayer incluso surgía la posibilidad de, Julio, derivado de los casos que han ido incrementándose. 15 días, país cerrado totalmente. ¿Cómo ves tú esta situación? A ver, solo escucharlo suena dramático, pero es que dramático suena también cuando vemos que llevamos 2 días, Andy, 2 días de más de 300 personas contagiadas de COVID-19. Pero pongamos primero datos en pantalla para que junto con ustedes en casa podamos hacer un análisis más serio si usted gusta. Y es que la Organización Mundial de la Salud, Sandy, ha delineado las metas globales que los países deben tomar ante la pandemia actual del COVID-19. Primero, habla de movilizar a todos los sectores y a todas las comunidades para garantizar que se apropien y participen en la respuesta y prevención de casos. Tendremos que ver si efectivamente en Guatemala estamos tan apropiados en ese sentido. Controlar los casos esporádicos y evitar la transmisión comunitaria al encontrar y aislar rápidamente los casos, dándoles atención y rastreando sus contactos. Creo que el gobierno ha tratado de hacer esto. Suprimir la transmisión comunitaria a través de medidas de prevención y control, el distanciamiento físico que tanto se ha hablado y las restricciones. Oye, esto lo dice la OMS. Restricción a viajes nacionales e internacionales no esenciales. Creo que también lo ha hecho el gobierno, para ser muy honestos. Reducir la mortalidad proporcionando atención clínica adecuada, garantizando servicios a la comunidad y protegiendo a los trabajadores de salud y poblaciones vulnerables. Ahí habrá que analizar este punto. Finalmente, desarrollar vacunas o tratamientos seguros y efectivos que puedan administrarse a escala y que sean accesibles según las necesidades. Algo que por el momento, Sandy, es evidente que no se tiene no solo en Guatemala, sino que en el mundo. Entonces, vemos cómo algunas de las recomendaciones de la OMS las hemos acatado, me refiero en las restricciones del gobierno, pero aún así estamos viendo una gran escalada. ¿Qué está pasando? Mira, algunos hacían incluso el análisis de, bueno, todos estos casos que hemos tenido versus los días que han pasado de la celebración del Día de la Madre. Es correcto. ¿Pudo existir un repunte por esas celebraciones y esas reuniones que se tuvieron por parte de algunas personas? Sí, Sandy, ¿sabes qué es lo que pasó? No es solamente el Día de la Madre, que tú tienes mucha razón, donde muchas personas, como no existía ese toque de queda definitivo para el fin de semana, pues decidieron primero salir. El Día de la Madre este año cayó un domingo, recordemos esa situación, y no solo salir, sino que, como tú bien dices, reunirse. Pero también de alguna forma esto no se limitó al Día de la Madre, probablemente haya tenido alguna extensión días antes o días después con visitas literalmente en bloques familiares, y hoy estamos viendo este tipo de repuntes. Ayer hablaba el presidente Yamatei que a nivel nacional han hecho 31,000 pruebas y ya ves el número de casos que tenemos. ¿Qué pasaría? Solo como una pregunta, Sandy, ¿qué pasaría si lográsemos como país hacer el 1% de pruebas de la población total? Es decir, unas 180,000 pruebas. ¿Cuántos positivos habrían en Guatemala? Me cabe la gran duda. Efectivamente, Julio, y ante esta situación vemos entonces que una de las medidas principales que se ha tomado, pero que no se ha acatado por algunos pobladores, es esto del distanciamiento social. Sí. No realizar este grupo de reuniones, no hacer las visitas, por supuesto. Entonces, al final vemos que gran responsabilidad también recae en esas personas que no acatan las disposiciones. ¿Qué ha pasado en San Marcos, por ejemplo? ¿Qué ha pasado en Huehuetenango? ¿Qué ha pasado inclusive en el conflicto que lo teníamos que tocar la semana pasada, que no tiene nada que ver con el COVID-19 en Sololá, entre Ixtahuacán y Nahualá? Es decir, se rompe toda esa situación, se dan grandes aglomeraciones de personas. Y es más, fíjate que algo que me alarmaba preparando este programa, como lo hacemos siempre, Sandy, hay un llamado en redes sociales a una manifestación en contra de esos 15 días que todavía no se han dado, no es un hecho que vayan a ver para este jueves. Y uno dice, pero por Dios, si lo que queremos es evitar ese distanciamiento, ¿a quién? Pero ¿a quién se le ocurre llamar a que se haga una manifestación y juntar más gente? Para que dentro de 2 semanas veamos otro gran repunte de casos de COVID-19. Tenemos que tener una balanza, Santi. O sea, yo entiendo el tema económico, por supuesto que está afectando, pero es que sin salud no haces absolutamente nada. ¿Y sabes lo único que puede pasar? Tener, por ejemplo, esos 3,500 fallecidos que tuvo Brasil en 2 semanas después de reabrir todo sin medidas de protección,
o lo que pasó en Ecuador, que también fue una cuestión lamentable y desastrosa, sin mencionar los casos de Italia, los casos de España, los casos de Francia. Por supuesto, Julio. Entonces, ante esta situación, cabe esa pregunta. ¿Sería oportuno cerrar por 15 días el país, Julio? ¿Podría marcar alguna diferencia o qué pasaría? Te lo puedo responder de una manera, digamos, no con lo que yo piense, porque eso es lo menos importante. Al final, lo importante es lo que usted piensa, pero sí con lo que pasó, por ejemplo, en Italia, ¿verdad? A ver, Italia no hizo caso al aislamiento social, al confinamiento, se lo tomaron en broma, inclusive para el famoso Carnaval de Venecia, cuando ya empezaron a ver las situaciones cómo se venían de duras. ¿Qué hizo Italia y qué hizo España? Después de ese gran número de contagiados, y empezaron a ver un gran número de muertos, pero una cuestión impresionante, Sandy, 700 y pico de muertes en un día en Italia, lo que hicieron fue confinamiento total, y no fue de 15 días. Ellos pasaron mes y medio prácticamente encerrados en sus pisos, en sus casas, como ellos le llaman, solo con cuestiones esenciales y vitales para poder salir. Ahora ya están saliendo, ya reactivaron su economía, ya están trabajando, pero tuvieron que pasar por esa fase. Entonces, yo lo respondo de esa manera. Fue lo que a ellos les sirvió, pero les sirvió después de que no hicieron caso y se perdió el control. La pregunta es, Sandy, ¿y qué piensas tú? ¿Se está empezando a perder el control en cuanto al número de infectados en Guatemala? Pareciera que sí, Julio, los datos lo dan a conocer. Y es que tenemos varios días que ya se han registrado más de 300 casos, tú lo mencionabas muy bien, y obviamente entre más pruebas se vayan realizando, los casos pueden aumentar también, entonces eso nos da más o menos un panorama de cómo está la situación. El problema es, o la resolución es, hacerlo inmediatamente, o qué tenemos que esperar para que se pueda tomar la medida. Ahí es donde vengo con otro cuestionamiento. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si ese confinamiento total, supongamos que llegamos a esos 15 días, solo es un plano imaginario para quienes nos ven por TN23 y nos escuchan por Radio Cadena Sonora, que se lleguen a esos 15 días de confinamiento? Hacerlo en este momento, ¿tiene un propósito o sí tiene, digamos, algo que vaya a ser absolutamente positivo? ¿Qué pasa cuando se reabra? ¿No se va a desbordar nuevamente la gente? ¿O qué hubiese pasado, aunque lo hubiere, ya no existe, si esto se hubiese hecho antes? Antes estoy en la fase de contención. No sé, ¿cuál era el mejor momento? La situación es que si de verdad esto continúa así, creo que sí podemos llegar, no sé si a 15 días de confinamiento total, pero fácil a una semana, lo aseguro, porque el presidente ha sido enfático en decirlo. Si hay 2, 3, 4 más días consecutivos de 400 a 500 infectados de COVID-19, va a cerrar el país. Y creo que aunque eso va a ser una medida muy dura, creo que tiene razón, es lo que hay que hacer. Pero hay más información, Julio, que yo quisiera que tú por favor nos siguieras exponiendo para poder ampliar un poco más este análisis tan interesante. Sí, voy a dar otros datos, Sandy, si tú me lo permites, y los vemos ahí en pantalla, siempre tomados de una fuente que es la Organización Mundial de la Salud. Acuérdate que ya hay experiencia desde diciembre del año pasado en varios países para tratar y contener de alguna manera el COVID-19. Sobre la supresión de transmisión comunitaria, esta Organización Mundial de la Salud ha recomendado adoptar medidas de distanciamiento social y de restricción de movimiento. Pregunto, Sandy, ¿lo ha hecho el gobierno de Guatemala? Sí, la restricción de movimiento interdepartamental ha estado. Pues que la gente a veces no hace caso también, ese es otro tema. Hay medidas personales como lavarse las manos y el distanciamiento social, ya depende de cada quien. Pero tú nos presentabas el otro día una fotografía de una persona que andaba tranquilamente sin mascarilla. Sí. Ahora, hay medidas a nivel comunitario, reducir el contacto entre personas, suspendiendo eventos masivos, cerrando lugares de trabajo, cerrando los colegios y limitando el transporte público. Sandy, una vez más pregunto, ¿se ha hecho esto en Guatemala? Sí, totalmente. Así es. Entonces, ¿para qué? Uno se pregunta, ¿para qué minimizar la exposición de la población a personas con COVID-19? Pues por lo tanto, disminuyendo ese número de casos, incluyendo muertes, se reduce la carga sobre los servicios de salud y se aplana la curva epidémica para ganar tiempo y que haya un tratamiento adecuado. A ver, hay que ser justos en lo que se ha hecho y no se ha hecho. Creo que el gobierno ha tenido la voluntad política de tomar muchas de estas medidas que dictó la OMS en su momento por experiencias duras a nivel internacional. Entonces, la pregunta que te hago, ¿será que en algo también, fuera que el gobierno puede haber fallado en algunas cosas, quizás que se le pasó, habrá fallado también la población al no acatar ciertas cuestiones o simple y sencillamente
no se puede detener la pandemia del COVID-19. Yo creo que hay responsabilidad también ciudadana, Julio, porque vemos que hay personas que, aunque son pocas, pero vemos en la calle algunos sin mascarilla o con la mascarilla mal puesta. Sí. Entonces, si usted no tiene bien puesta, bien colocada su mascarilla, es como si no la cargara. Entonces, por gusto, ¿verdad? No sirve absolutamente de nada. Y esa es una de las medidas. También otra situación, el distanciamiento social, vemos que no se está respetando, que ya incluso la medida que se tomó el fin de semana, por ejemplo, ha estado apoyando, porque ya los fines de semana observábamos que habían pequeñas reuniones, Julio, cuando en realidad estábamos pues en un confinamiento que se tenía que respetar. El toque de queda, ¿qué ha pasado? Se mantiene, pero aún así hay personas que no lo respetan y prueba de ello son las capturas de la policía. Bueno, qué buen ejemplo el que das, las capturas de la policía a las personas que sencillamente parece que el toque de queda y las restricciones no sirven o no le hacen caso. Como sea, Sandy, es un panorama que tenemos que analizar, hay que sentarnos todos. Usted puede estar de acuerdo con esta medida si se tomare o puede simplemente no estarlo. Por eso hoy, en esta noche aquí en A la Medida, lo que hacemos con Sandy Monroy es exponerlo, para que entonces ya cada uno de nosotros recapacite si queremos llegar a esa medida o no. Pero si se llega, la restricción va a ser total y no sé por cuánto tiempo. Y entonces también pues las consecuencias las acarreará todo el mundo en el tema inclusive económico, en el tema laboral y en todo plano de la vida normal como la conocemos. Por supuesto, recordemos las responsabilidades de todos y todos tenemos que enfrentar esta situación del COVID-19 con eso, con responsabilidad, ser conscientes y hacer caso a las disposiciones que ya se han dado a conocer por parte del presidente. Vamos a la pausa, Julio, pero se siguen registrando casos de COVID-19. Sí, terrible. Entonces regresamos con los 322 casos son para este día. Terrible, ¿no? Una cosa inverosímil. No cambie, por favor. Recuerde que nosotros somos A la Medida.